Hola, buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí. Os doy la bienvenida a esta sesión de Emprender con Impacto Social que impulsamos desde la Universidad Camilo José Cela. Dejadme antes de nada que dé las gracias también al Grupo Siena, Aula Siena, por la organización de esta jornada y por darnos también espacio para compartir con todos vosotros pues esta visión y digamos nuestra propuesta, ¿no? Yo soy David Martín Díaz. Llevo toda mi vida trabajando en el ámbito de la innovación social, el emprendimiento. Llevo poquito tiempo en esta universidad, llevo apenas un año y estoy trabajando como director de emprendimiento, competencias y compromiso social. Y además soy el director del máster que lanzamos nuevo el curso que viene, o sea, a partir de octubre, que es Emprendimiento con Impacto Social junto con B Corp. Yo antes de esto pues he trabajado en organizaciones como Asoka, que quizá conocéis, en el ámbito de la innovación social, el emprendimiento social. Fui el responsable de la fundación en España durante 3 años y bueno, dirigí toda su estrategia de trabajo con lo que se llamaba Educación Changemaker, ¿no? Las escuelas Changemaker y así. Y el reconocimiento de emprendedores y emprendedoras sociales, ¿no? en España y en el mundo. Y bueno, llevo toda mi vida también trabajando en el ámbito social. He trabajado en organizaciones como UNICEF o Amnistía Internacional, como emprendedor en proyectos educativos, en proyectos como cibercorresponsales.org, que sigue funcionando por ahí. En fin, a lo que me dedico, digamos, de lo que me gusta hablar y demás, es hablar precisamente de cómo se pueden impulsar proyectos, ideas que transforman socialmente o medioambientalmente. Para mí el concepto de social lo incorpora todo, pero y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De emprender con impacto social. No se refiere solamente al enfoque de la empresa, que probablemente muchos de los que estáis aquí es el que más os interesa, sino a todas aquellas personas o entidades que deciden emprender un proyecto, una idea para resolver un problema social. Eh, a veces tiene modelo de negocio porque tiene un ánimo de lucro y otras veces no. Otras veces es una administración pública que necesita resolver una cuestión relacionada con su barrio, su municipio, o es una ONG que necesita emprender un proyecto para resolver directamente una problemática social sin que haya un ánimo de lucro por detrás en absoluto, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada que queremos implementar también en la universidad en la que trabajo, ¿no? Es cómo desarrollamos las competencias para que los alumnos, alumnas, independientemente de lo que estudien, ¿no? Ya sea derecho, sea fisioterapia o sea magisterio, tengan de serie esta mentalidad, ¿no? Y es que puedan tener las habilidades, la voluntad, las herramientas para aplicar lo que saben para cambiar y transformar la realidad hacia mejor. Por supuesto, eso requiere también que toda la comunidad educativa, los profesores, las personas que trabajamos aquí, personal de servicios, todo el mundo tenga también esa mentalidad y esas herramientas, ¿no? Para poder hacerlo juntos. Así que ese es un poco el foco de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a centrarlo más en el ámbito de la empresa, es decir, cómo las empresas necesitan incorporar esta mirada de impacto social y cómo si estás pensando en emprender, que probablemente es tu caso, puedes hacer esto desde el principio, ¿no? Es decir, empezar a idear tu proyecto con la lógica del impacto social o medioambiental. Eh, Fijaos que, bueno, voy a compartir pantalla para facilitar el seguir esta conversación y luego, bueno, utilizamos el chat para las preguntas que queráis o lo que sea, ¿vale? Eh, Fijaos que partimos de una creencia tan equivocada como limitante, ¿no? O sea, es muy típico que hemos crecido quizás, los que somos así de mi edad, ¿no? De más de 40 y más, con esa idea de que o generas un negocio o tienes impacto social, ¿no? Como si fuera una elección, ¿no? O sea, yo no soy una ONG, yo soy una empresa, ¿no? Entonces yo me dedico aquí a hacer dinero. Como si no fueran compatibles, como si fueran mundos diferentes, ¿no? Y, y eso nos ha dado lugar pues a momentos bastante perversos en las historias de las empresas, ¿no? A cosas que han generado muchas deficiencias y muchos problemas y que ha despertado inquietudes sociales en muchas ocasiones, que ha terminado en demandas, en toques a determinadas empresas o incluso en descontentos de consumidores y boicots con las actuaciones poco
éticas, ¿no? de algunas corporaciones, de algunas multinacionales o de algunas empresas, incluso a veces empresas de barrio, ¿no? Y es que partimos de esa creencia que es equivocada y es limitante, ¿no? Es que o genero negocio o tengo impacto social, ¿no? Esto es muy del siglo pasado. O sea, esto en el mundo actual no es una disyuntiva real, ¿no? Es como algo que tenemos que superar inmediatamente, ¿no? Eh, de lo que estamos hablando en realidad es que se pueden hacer las dos cosas. De hecho, se deben hacer las dos cosas. No es una solución muy fácil, es cambiar una letra, es cambiar la O por la I, ¿no? Eso se puede generar negocio y generar impacto social. No hay que elegir. O sea, de hecho, el mercado evoluciona a que esa relación sea cada vez más estrecha, ¿no? Lo piden los clientes, lo pedimos todos cuando consumimos, queremos que las marcas sean responsables y si no, no nos gustan. Lo piden los clientes, los empleados, o sea, las personas que trabajan en las empresas, los índices de felicidad, los índices de bueno, sí, de fidelidad, de sentimiento de pertenencia. Marcan claramente la tendencia de que cuando estás feliz, digamos, estás contento con la actuación socialmente responsable de tu empresa, eres mucho más, bueno, tienes más ánimo para quedarte, ¿no? O sea, al menos no estás pensando, estoy trabajando en estos que son el demonio, ¿no? A ver si me busco otra cosa, ¿no? Y luego también lo piden los accionistas, ¿no? Evidentemente, no solamente porque es una tendencia de mercado y los accionistas que buscan el máximo beneficio son conocedores de que las empresas que tienen un mayor impacto social a día de hoy, ya sea por moda a veces o por lo que sea, también tienen más tendencia a gustar más y a generar mayor impacto, o sea, a generar mayor beneficio. El caso es que lo pide todo el mundo, ¿no? Y si solo intento ganar dinero sin más, ¿no? No voy a dar una buena imagen, la gente no me va a comprar el producto o servicio y al final pues me castigarán de alguna manera, ¿no? O sea que empieza a crecer esa mentalidad de que va más allá del famoso mantra de incluso de devolver a la sociedad parte de lo que te han dado, ¿no? Porque, o parte de lo que obtienes de ella, porque si tienes que devolver algo, quizás es que has cogido, has tomado demasiado, ¿no? O sea, no se trata de devolver nada a nadie, sino de relacionarte de forma ecológica con todos desde el principio, ¿no? Y eso es un nuevo mindset, ¿vale? Es una nueva mentalidad que pasa por la empresa consciente, lo podríamos llamar así, ¿no? O sea, es una empresa que es consciente con el impacto social y medioambiental y es algo inevitable, ¿no? Y que yo diría que en el futuro será obligatorio, ¿no? O sea, las empresas o serán sociales o no serán. Os presento este dibujo que seguro que conocéis porque es muy, bueno, muy típico, ¿no? En el que se acude con frecuencia. Yo creo que hoy las empresas entienden más que nunca que forman parte de ese ecosistema, ¿no? Frente a esta mirada como más, como decía, más del siglo pasado, ¿no? De yo soy la empresa y estoy aquí aparte y todo lo demás se acomoda a mí, ¿no? Y yo ya veo cómo gestiono los recursos y a las personas y demás. Entendemos cada vez más que formamos parte de algo, ¿no? O sea, de ese ecosistema de personas sociales, de movimientos, de políticas, de tendencias de las que sean, ¿no? Y también, por supuesto, a nivel planetario, ¿no? A nivel ecológico, ¿no? A nivel medioambiental, se cree, ¿no? Y surgen en este sentido movimientos crecientes, ¿no? Como el movimiento B Corp, que equilibra ese propósito social y los beneficios económicos, ¿no? Es cada vez más frecuente, yo creo, bueno, esta frase a mí me gusta mucho, creo que es en Londres, ¿no? Pero que eres personalmente responsable de llegar a ser más ético que la sociedad en la que creciste, ¿no? Y este mantra, ¿no? Este principio que yo creo que sería muy deseable que lo tuviéramos todos desde de serie, ¿no? Pero que sí que es verdad que empieza a ser como algo inquietante para muchas empresas, ¿no? Inquietante en el sentido de cómo puedo de verdad demostrar a mis grupos de interés, a mis stakeholders, que yo soy así, ¿no? Que pueden confiar en mí, ¿no? La generación de la confianza al final es uno de los activos más importantes para cualquier empresa, del tamaño que sea, porque al final las empresas necesitan que las personas con las que se relacionan confíen en ellas, ¿no? Confíen en que va a hacer las cosas bien, las va a hacer de forma responsable, cuidando y velando por sus intereses, los de las personas a las que atiendo, ¿no? A las personas a las que doy servicio.
Y eso pasa inevitablemente por comportarse de una forma ética. No pasa solo por comunicar que soy muy buena, ¿no? Pasa por comportarse fundamentalmente, ¿no? Y tiene que ver bueno, pues con toda tu cultura, ¿no? Con cómo tratas a tus empleados, con cómo tratas a tus clientes, bueno, cuál es el impacto y en qué te fijas, ¿no? Así que aquello de los negocios son los negocios ya no sirve, ¿no? Porque te va a penalizar, ¿no? Existen además, pues esto, ¿no? Habéis oído quizás esta teoría del share value, del shareholder value, ¿no? De cómo las empresas han ido evolucionando hacia el valor compartido, ¿no? La generación de valor compartido, de ese modelo en el cual el valor era para la empresa, el centro, el foco, ¿no? El ombligo del mundo es la empresa y entonces lo que yo quiero es que esta empresa tenga el máximo beneficio posible y todo lo demás se organiza a su alrededor. Entonces lo que importa aquí es el negocio, ¿no? Es el medio ambiente, la sociedad está al servicio de la empresa, están ahí para servir a los intereses de la empresa, a un punto en el cual se empezó a hablar del valor compartido, ¿no? Es decir, bueno, vale, es verdad, no están aquí, perdón que quizá se cuela ruido por la ventana. No están aquí para servirme a mí, formamos parte de lo mismo, entonces vamos a encontrar cuáles son los puntos de intersección, ¿no? Entre el negocio, el medio ambiente y la sociedad, ¿no? Y entonces esto dio lugar pues, a todos los movimientos de responsabilidad social corporativa y demás, ¿no? Es decir, vamos a encontrar cuáles son esas intersecciones, teniendo en cuenta que en cualquier caso el negocio es lo que viene primero, ¿no? O sea, como veis aquí, ¿no? El negocio viene primero y todos los impactos negativos que yo genero los compenso con responsabilidad social. Y esto sirvió durante años y nos parecía muy bien, ¿no? Y ahora llegamos a un punto donde se empieza a hablar de algo diferente, ¿no? Que es el valor sistémico, ¿no? El system value. Y es donde, vale, ya no entendemos que lo importante es el negocio, lo único importante es el negocio, sino que en realidad formamos parte de un sistema global del cual somos un agente más que se relaciona con todo, ¿no? Como veíamos en el dibujo anterior, ¿no? En este de aquí. Y por lo tanto, no se trata de anteponer mis intereses a los demás, no se trata de devolverle nada a nadie, se trata principalmente de tener una relación ecológica desde el principio, ¿no? Y cuando digo con los demás, me estoy refiriendo a todas las personas con las que tú te relacionas en todos los niveles, ¿no? Desde las personas que trabajan en tu empresa, o sea, tus empleados en todos los niveles, desde el último al primero, ¿no? Tus proveedores, cómo te relacionas con las personas que trabajan para ti prestándote servicios, cómo te relacionas con tus clientes, cómo te relacionas con tus accionistas o con las personas que intervienen de cualquier manera o aunque sea de forma tangencial se relacionan con tu empresa, ¿no? Fíjate que puede ser desde tu empresa de barrio, tu local, a una multinacional, ¿vale? O sea que esto se puede ver formas parte de un sistema igualmente, ¿no? Si tú tienes una tienda en un barrio, formas parte de ese barrio y te puedes comprometer más o menos con lo que pasa ahí, ¿no? Con tu calle, ¿no? Y eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? Evidentemente, si estamos hablando de una multinacional que tienes sucursales y tienes proveedores y tienes subcontratas, etcétera, etcétera, la cosa se hace mucho más compleja. Y bueno, en definitiva, a lo que llegamos es pues a esta idea de que las personas quieren o queremos trabajar, comprar, invertir en negocios en los que creemos, ¿no? Y también en la idea de que, de alguna manera, nos damos cuenta de que cambiar el mundo es rentable, ¿no? O sea, y existe este movimiento de las empresas sociales bueno, quizá el más conocido, el que conocéis quienes estáis ahora aquí, es el de las B Corp, ¿no? Que comprenden cada vez más que conectar con los valores de sus grupos de interés es estratégicamente rentable. O sea, los valores de los grupos de interés son, pues eso, yo como persona cuando compro, ¿qué quiero? ¿Qué espero de ti? ¿No? Espero que seas una empresa ética, que te comportes adecuadamente, que te intereses realmente por lo que a mí me importa, ¿no? Que no te
centres exclusivamente en lucrarte a mi costa, ¿no? Sino que te intereses por resolver lo que a mí me pasa, por ofrecerme un buen servicio de postventa, ¿no? Entonces quiero que te intereses por mí. Las empresas sociales de alguna manera han dado un paso más allá, es decir, bueno, esto es evidente, viene de serie, ¿no? Pero es que además lo que queremos es que la gente esté satisfecha, orgullosa por el impacto social que estamos produciendo con nuestro trabajo, ¿no? Fijaos que cuando esto pasa, imagínate si tú trabajas, ¿no? O sea, cuando tus empleados están satisfechos o orgullosos del impacto que está generando su trabajo, ¿no? En tu empresa, se convierten en algo más, ¿no? Ya no son simplemente tus empleados, ¿no? Son tus prescriptores, ¿no? Son personas que van a hablar, qué mejor regalo, ¿no? que un empleado que está vendiendo la empresa en la que trabaja porque de verdad cree en lo que hace, ¿no? O sea, no porque le pagan, sino porque de verdad cree en lo que hace, ¿no? Es que mi trabajo es valioso porque está transformando esto o lo otro, está produciendo esta transformación social, está favoreciendo este cambio, ¿no? Cuando eso se produce te conviertes en un prescriptor, ¿no? Y personas que trabajan para ti con ese foco, ¿no? Están valorando ese compromiso de tu empresa con ese mundo mejor, ¿no? Aumenta, por supuesto, la retención de talento, ¿no? Y la captación de talento nuevo, ¿no? Y del bueno, ¿no? Porque al final la gente se hace aspiracional, la gente quiere trabajar en un lugar así, ¿no? Y luego, evidentemente, los clientes también, ¿no? Los clientes, cuando incluyen ese valor social que genera la empresa en sus decisiones de consumo, pues se suman, ¿no? Porque no solamente están comprando, sino que están haciendo el bien, ¿no? Cuando compran o cuando consumen tu marca, ¿no? Así que con todo esto surgen también las B Corp, que es ese movimiento global de personas que utilizan la fuerza de las empresas para resolver problemas sociales o ambientales, ¿no? Así es como ellos se definen. Y a diferencia de las empresas tradicionales o convencionales que solo buscan los beneficios económicos, por así decirlo, las empresas con certificación B pues cumplen unos niveles diferentes, ¿no? y muy verificables, ¿no? De desempeño social, ambiental, de transparencia, de gobernanza, de responsabilidad legal, de compromiso de impacto positivo, ¿no? Os animo a que echéis un vistazo a la web porque, bueno, en España hay más de 100 empresas sociales reconocidas y ahí tenéis ejemplos con sus enlaces y demás. Ahora vamos a ver algunas, pero bueno, para que los vayáis curioseando. Entonces, estoy hablando de empresas sociales. Fijaos que, bueno, para algunos de vosotros es un término conocido, quizá para otros es algo nuevo, ¿no? La empresa social es un término jurídico que empieza a existir, ¿no? Una forma, digamos, de constituirte, ¿no? Como empresa. Y es cuando la misión social es más importante, o como mínimo igual de importante que la rentabilidad o el reparto de dividendos, ¿no? O sea, hay tres cualidades que son las que veis en la pantalla, que son las que destacaba la Comisión Europea cuando se refiere a la empresa social, ¿no? Que es pues aquellas empresas para las cuales el objetivo de bien común es el motivo principal de su actividad comercial. Es decir, yo existo para resolver o para producir, o sea, para resolver un problema o para generar un bien común, ¿no? Aquellas que reinvierten la mayor parte de sus beneficios en la consecución del objetivo social, o sea, lo que yo obtengo de beneficio económico, más allá del beneficio social que genero, del beneficio económico que genero, lo reinvierto en su mayor parte en seguir generando beneficio social. Y aquellas en las cuales el método de organización, el sistema de propiedad, o sea, la forma de funcionamiento reflejan estos principios democráticos, participativos y de justicia social, ¿no? Son empresas que funcionan desde la gestión de personas a los proveedores, a, ¿no? todos los servicios, la cultura que se respira, necesariamente es acorde con estos principios, ¿no? Así que, bueno, son algunos de los elementos diferenciadores de una empresa social. Y lo importante aquí es que, bueno, para acercarse a una empresa social, sobre todo tenemos que analizar su enfoque problema-solución, no tanto el enfoque tradicional de una empresa o de la lógica social, de la lógica tradicional, convencional de una empresa, ¿no? De ánimo de lucro, ¿no? Sino que cuánto es el lucro que tengo, si es más, si es menos, ¿no? Sino que al final todo ese lucro no deja de ser un instrumento, un medio para el objetivo final
de resolver un problema, ¿no? o de hacer el mundo un lugar más justo, ¿no? Que al final es lo que busca una empresa social. Así que el mercado, o sea, de alguna manera estas empresas están forman parte del mercado, ¿no? O sea, tienen sus modelos de negocio, tienen los mismos recursos que utiliza una empresa cualquiera, ¿no? Pero a diferencia, o sea, en ese sentido son más cercanas a una empresa, pero a diferencia de una ONG, ¿no? Que una ONG suele depender de donaciones o subvenciones, la empresa social sí que está ahí, ¿no? En el mercado para hacer crecer la solución que plantea a los desequilibrios sociales que le preocupen, ¿no? O sea, compite, quiere crecer, quiere tener acceso a inversores, quiere llegar a más personas, utilizar las mismas herramientas que una empresa convencional, ¿no? Y a veces también es importante que sepáis, bueno, que se habla de las empresas sociales como empresas de impacto o empresas con impacto, ¿no? Hay como una forma diferente de terminología, pero se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Y son empresas que tienen este impacto social, medioambiental positivo como eje, como centro. Vamos a ver algunos ejemplos. Quizás os están viniendo ya algunos a la cabeza, ¿no? Os animo a que echéis, a que busquéis, ¿vale? Si buscáis ejemplos de empresas sociales os van a salir muchas. Y sobre todo en la página de B Corp tenéis, pues ya os digo, más de 100. Pero hay una empresa, todas las que tenéis en pantalla menos Patagonia son españolas. Ecoalf es una marca de moda que crea sus productos a partir de material reciclado que obtiene después de la limpieza de los océanos. O sea, fijaos ¿no? Que interesante, ¿no? A partir de las botellas de plástico, de los neumáticos, de redes de pescadores, o sea, de todo lo que encuentran en su proceso de limpieza de océanos, fabrican ropa, complementos de primera calidad, de primerísima calidad, ¿eh? Además, os animo a que echéis un vistazo a la web porque tienen productos realmente maravillosos, ¿no? Y además tienen una fundación, ¿no? Que es la Fundación Ecoalf, que ahí ya sí es elemento ONG, sin ánimo de lucro, que contribuye a la misión de la empresa, trabajando en este caso pues, con donantes, con administraciones públicas, con el objetivo más puro y único de limpiar los océanos, ¿no? Entonces, Ecoalf es un grandísimo ejemplo. Otro ejemplo es Koiki, quizá lo conocéis. Koiki es un sistema de transporte y mensajería sostenible, o sea, porque utilizan medios que reducen el ruido, las emisiones en el barrio, y lo hace además dando trabajo a personas que tradicionalmente tienen barreras para encontrar trabajo, ¿no? Barreras para la empleabilidad. Trabaja con personas de colectivos vulnerables, ¿no? Que son los transportistas, los mensajeros o mensajeras, ¿no? Entonces es un ejemplo muy, muy interesante porque mezcla el impacto social y el medioambiental, ¿no? Al mismo tiempo en este caso. Otro ejemplo es Patagonia. Seguramente aquí no hace falta que os cuente mucho porque es el ejemplo de referencia. Tap Water, por ejemplo, es un filtro para el grifo de la cocina. Es una empresa que generó una patente, ¿no? Que es un grifo muy sofisticado para el agua, que reduce mucho las impurezas del agua y lo convierte en un producto de más calidad, ¿no? Y de mayor pureza. Fijaos que quizá en tu casa, si vives pues, en una gran ciudad en España, no tienes estas dificultades o estos problemas con el agua, pero en algunos lugares sí lo tienen, ¿no? Fijaos lo importante que es que el propio grifo te filtre el agua y te la proporcione con pureza, ¿no? Entonces están resolviendo un problema social para muchas personas que no están bebiendo agua de calidad. Pero es que además es una herramienta contra el empleo del plástico, ¿no? de un uso, ¿no? De un único uso, el uso efímero, en la industria de las bebidas, ¿no? O sea, no necesitas comprar agua embotellada porque ya tu propio grifo te está produciendo ese efecto, digamos, de limpieza o purificación del agua, ¿no? Entonces están teniendo un uso, o sea, digamos, o sea, complementariamente están cumpliendo otra función social, ¿no? Que es la reducción del uso del plástico, ¿no? Y además tienen una app por la cual miden el plástico que te ahorras. Bueno, es una solución, digamos, al agua embotellada en muchos lugares. Ciclogreen es una empresa que nació con el objetivo de reducir
el impacto medioambiental en las ciudades, ¿no? O sea, donde hay cada vez más coches, más tráfico, más polución, y lo que hacen es promover el concepto de movilidad sostenible para que personas, empresas, organizaciones de cualquier tipo utilicen estas alternativas sostenibles de transporte, ¿no? O sea, tienen una app que lo que hace es que incentivar con premios a aquellas personas que hacen kilómetros en bicicleta o caminando en patinete, o sea, o caminando, yendo en patinete o, bueno, o utilizando incluso el transporte público, ¿no? Y tienen un modelo muy interesante que intenta sustituir el coche y compartir transporte público o utilizar transportes alternativos y sostenibles para las ciudades. Y bueno, Aguara es un ejemplo que también quizá conozcáis, muy interesante en España, ¿no? Que básicamente tiene como objetivo el acceso al agua potable en millones de personas que a día de hoy no tienen acceso a ella en el mundo, ¿no? Y lo que hace para ello es vender agua de botella mineral, o sea, de agua mineral embotellada en plástico reciclado, y con los beneficios que obtiene cofinancia proyectos de ONG que en estos países, ¿no? Para llegar a pues, más de 700 millones de personas. Aguara tiene un enorme valor de concienciación porque el producto de consumo masivo, como es el agua, hace reflexionar constantemente, ¿no? Sobre el valor de las empresas y su impacto social. Y bueno, no lo he puesto aquí, pero justo antes de esta presentación esta tarde me estaban hablando de el Rosal. El Rosal es un ejemplo también, bueno, quizá más pequeño, ¿no? Pero que me apetece compartir con vosotros, que es un obrador de galletas artesanales que da servicio bueno, pues a distintas zonas, regiones de España, pero que da empleo a personas con discapacidad intelectual. O sea, su producto estrella, de hecho, se llaman los arrugats, creo, y son un ejemplo muy interesante porque existen debido al error permanente, error entre comillas, de uno de sus empleados con discapacidad que al intentar crear las galletas le salían siempre arrugadas. Y bueno, esta es la típica cosa que siempre pues, se desecha, ¿no? Y un buen día decidieron no tirarlas y venderlas, ofrecerlas como producto, ¿no? Estaban las galletas tradicionales hechas con personas con discapacidad intelectual, pero además había unas que son las arrugats y es que son a uno al que nunca le salen así, ¿no? Nunca le salen como estaba el molde, ¿no? Le salen de esta manera y siempre le salen mal. Pero esas están tan ricas que pronto se convirtieron en un producto estrella, ¿no? Y de hecho, a día de hoy me contaban que es el volumen, que tiene un volumen de más del 70% total de las ventas de la empresa, las arrugats. O sea que fijaos también cómo han sabido sacarle un beneficio y a algo que en otro caso hubiera sido pues ¿no? un error, ¿no? O algo desechado. En fin, os animo a que echéis un vistazo a esto de la red de las empresas sociales, para que os hagáis una idea, es algo muy creciente. O sea, en Reino Unido, que es quizá una de las referencias mundiales en emprendimiento social, cada año se crean unas 7.000 empresas sociales. Pero bueno, ya sabéis, porque lo vivís en primera persona, que los jóvenes, las nuevas generaciones empiezan a cuestionar cada vez más este objetivo de emprender únicamente como algo para ganar dinero exclusivamente, ¿no? Y bueno, necesitamos ese propósito, ¿no? De cambiar el mundo, ¿no? Y de generar dinero haciendo algo más. Y que cada vez más las universidades ofrecemos programas, servicios formativos orientados a esto, ¿no? Y en ese sentido, quería presentaros el máster que tenemos en la Universidad Camilo José Cela, que, como decía, lo estamos creando ahora. Todavía no hemos tenido ninguna edición porque aspiramos a que esta sea la primera. Va a tener su comienzo este curso que viene, es decir, después del verano, a partir de septiembre-octubre. Y lo hacemos junto con B Corp. Fijaos que esto es muy importante porque es el único máster del mundo, el único posgrado que se crea junto con el movimiento B Corp. La verdad que es un privilegio poder contar con ellos y por eso se llama Powered by B Lab Spain. B Lab es digamos, la parte española del movimiento B Corp. Entonces se llama Emprendimiento con Impacto Social. Es un año
es de formato semipresencial porque bueno, se hace en Madrid y tiene, es en horario de viernes y sábados, como suele ser habitual en muchos másters, ¿no? De viernes tardes y sábados mañanas. Y luego aparte tiene una serie de recursos, mentorías, etcétera, que se hacen online a lo largo del curso, ¿no? El campus es Almagro, es una de las sedes, la sede céntrica que está en la calle Almagro, al lado de Alonso Martínez en la ciudad de Madrid. Y el recorrido que hacemos para lo que intenta es de alguna manera incorporar esta lógica de todo lo que he hablado en la primera parte de mi intervención, pero en un proceso formativo, ¿no? Fijaos, lo que tenéis en pantalla os presenta el recorrido que haría un alumno o alumna de este máster. Empieza aquí en el centro y va ampliándose en espiral, ¿no? Va recorriendo 5 etapas, ¿no? La etapa de la exploración, ¿no? Donde básicamente hacemos un análisis de cuál es el contexto actual, cuál es la nueva economía, las macro tendencias a nivel mundial, ¿no? Desde las migraciones, el cambio climático, etcétera, ¿no? Porque son elementos que emprendas de lo que emprendas, vas a tener que relacionarte con ellos de una u otra manera. Está también evidentemente tu autoconocimiento, ¿no? Tu propósito personal, qué sabes hacer, qué quieres cambiar, ¿no? Qué te interesa y cómo conecta con esas tendencias o con esa realidad de la que formas parte, para que podamos de verdad, ¿no? Como sociedad, aprovechar tu talento, cómo podemos poner al servicio de la sociedad lo que sabes hacer y lo que quieres hacer, lo que te apasiona. Entonces, esa primera parte se dedica a esto. La segunda parte, la fase de diseño de las soluciones, bueno, ya has identificado tu pasión, el problema que quieres resolver, lo que te preocupa. Ahora vamos a empezar a idear posibles soluciones, vamos a empezar a idear posibles formas de negocio, ¿no? para aproximarte a ella, ¿no? Entonces es la fase de prototipar, es la fase de pensar sistémicamente, de entender qué le preocupa a las personas con las que te vas a relacionar en todos los niveles, ¿no? Hacer el famoso design research, ¿no? El diseño centrado en personas, cómo voy a aplicar la tecnología, cómo lo planifico, etcétera. Fijaos, claro, igual en vuestro caso, imagino que estáis pensando, ¿no? por la temática de este encuentro de hoy, en el formato empresa, pero habrá personas que puedan estar siguiendo la misma lógica desde el formato proyecto social puro, porque trabajan en una ONG o porque quieren montar una asociación o porque trabajan en un ayuntamiento. O sea, que sería exactamente la misma lógica, ¿no? Luego las fases 3 y 4 vienen a ser como, como un mini MBA, ¿no? Un MBA comprimido, donde se ponen, digamos, en marcha todo lo que tiene que ver con la estrategia, plan de sostenibilidad y puesta en marcha de una empresa o de una idea o de un negocio o de un proyecto social, ¿vale? Que tiene que ver con el modelo, con el producto mínimo viable, con la gestión, ¿no? Las operaciones, la cultura, el liderazgo, la gestión de personas, temas de finanzas, temas de riesgo legal, ¿no? Branding o marca. O sea, todo lo que tiene que ver con puramente la creación del modelo de negocio de la empresa. Y esto está un poquito sombreado porque son 2 fases que van juntas de alguna manera y que hacemos con el apoyo y mentoría de Bridge for Billions, que igual supongo que conocéis Bridge for Billions, pero si no os animo a que le echéis un vistazo porque es yo diría que es la organización de referencia en el apoyo a emprendedores casi a nivel mundial, ¿no? Y tienen una plataforma que funciona muy bien con mentores de diferentes perfiles, tienen miles, ¿no? Y que estarán a nuestra disposición para acompañar a las personas que queráis, que estáis cursando el máster para avanzar en vuestro proyecto. Y por último llegamos a la fase final, ¿no? Que es la fase de, vale, ya tienes tu proyecto y ahora cómo creces, ¿no? O sea, ya tienes la idea, ya tienes tu idea montada y ahora qué viene después, ¿no? Cómo vas a escalar, cómo te vas a relacionar con posibles aliados, cómo vas a buscar otras empresas parecidas con las que relacionarte o cómo vas a buscar tus proveedores y demás, ¿no? Que es la última fase. Fijaos, por último, que hay diferentes colores, ¿no? Y esto es importante porque habla mucho de la metodología. Esto no es un máster típico en el que vienes a escuchar clase y te vas.
Es un título propio y eso significa que, bueno, pues que nos permite hacerlo de una manera diferente, ¿no? Metodológicamente lo que tenemos es que, si os fijáis, todas las fases empiezan con un Learning Compass y terminan con un Learnings and Insights, ¿no? El Learning Compass es porque básicamente es el día en el cual vamos a compartir los objetivos de toda la fase que viene ahora, ¿no? O sea, qué lecturas, qué recursos, qué documentales, qué charlas TED hay que verse, quién se va a ver cada una o quién se va a leer qué, cuáles son los objetivos de esta fase, cuáles son los tuyos y cómo podemos acompañar, cómo te podemos servir a ti, ¿no? Como grupo de docentes para avanzar en tu proyecto en lo que viene ahora. Fijaos que pues es un máster para gente que está emprendiendo o ideando proyectos, ¿no? Con lo cual pues hay diferentes momentos de madurez. Algunos ya lo tendrán bastante avanzado, otros solo tendrán una idea. Entonces es importante que adaptemos permanentemente o personalicemos el aprendizaje, ¿no? y el viaje, ¿no? de aprendizaje. El máster además tiene más de 100 lecturas recomendadas por temáticas. Entonces no esperamos a que todos os leáis todos los libros, pero sí aspiramos a que entre todos nos leamos todos los libros. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que aquí nos repartimos, ¿no? En el Learning Compass, pues oye, por mis intereses, por el tema del que va mi proyecto, me interesa más leerme este libro que va de, no sé, economía verde y al otro le interesará uno sobre migraciones y tendencias. Y al final lo que hacemos es, cuando llega el día de Learnings and Insights, compartimos, ¿no? ¿Qué libro me he leído? ¿Qué he aprendido? ¿Por qué lo recomiendo? ¿Qué he aprendido de él? ¿No? Y este es un poco un ciclo que se repite durante todo el máster, ¿no? El día de Learnings and Insights también lo que hacemos es, bueno, ¿qué he aprendido en toda esta fase de 3? ¿No? ¿Para qué me ha servido? ¿Cómo voy a aplicar? ¿Qué me reta? ¿Qué ajustes necesito incorporar en mi idea o en mi proyecto para los siguientes pasos? O sea, es un punto muy de coaching, ¿no? y de adaptación permanente. Y luego hay un elemento que también se repite todo el rato, que son los casos de éxito. Es un máster que se basa en la inspiración y en el aprendizaje de casos reales constantemente, ¿no? No solamente porque estamos con B Corp y eso significa pues, que van a estar viniendo por clase constantemente empresas B Corp o emprendedores sociales de referencia y nos van a contar lo que hacen, cómo lo hacen, dónde se equivocaron, qué aprendieron. Y además, evidentemente, servirá para que los alumnos mejoren su networking, porque bueno, entrarán en contacto con ellos y demás. Y además estas sesiones serán dinamizadas por los alumnos. O sea, no seré yo el que invite a, no sé, a Wara, a EcoAlf o a quien sea a venir por clase, sino que yo les avisaré, oye, los alumnos te van a contactar para que vengas a clase y serán los alumnos quienes presenten, quienes moderen la mesa redonda, quienes... o sea, se basa en un análisis de casos. Entonces, cuanto más participativo sea, más aprenderéis. Ese es un poco el enfoque de todo el máster y como veis, además, hay muchos casos de éxito todo el rato y estos son días enteros dedicados al análisis de casos. Entonces, un elemento importante es que, como claves pedagógicas, es que esto se centra en el desarrollo de tus competencias como emprendedor o emprendedora. O sea, entendemos que tu proyecto es algo circunstancial en muchos casos. Seguramente tú lo vives como algo único, ¿no? Y evidentemente lo es y así será. Pero el proyecto varía a lo largo del tiempo. El proyecto está sujeto a ajustes permanentemente, ¿no? El proyecto que tienes hoy, quizá dentro de 5 o 10 años será otro. Entonces, lo que nos interesa eres tú, lo que nos interesa es el alumno, la persona, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos interesa es centrarnos en cómo negocias los conflictos, en cómo aprendes de los errores, en cómo sacas partido de cómo mejoras tus capacidades de relacionarte con todo, ¿no? Cómo mejoras tu visión sobre el mundo, tus valores, tu discurso. Todo eso es lo que forma parte esencial del máster y por eso está muy centrado en el desarrollo competencial, ¿no? Está en ese proceso más que en el resultado. Evidentemente, el resultado también es clave. De hecho, el TFM de este máster
se sustituye por tu proyecto como emprendedora o como emprendedor, ¿no? Vas a contarnos al final de curso a dónde has llegado, ¿no? Qué idea tienes, cuál es tu propuesta de solución, etcétera. Pero lo importante no es tanto eso, sino tu proceso de aprendizaje personal, ¿no? Y aquí, pues, como veis, hay mucho de desarrollo emocional y de, bueno, de un enfoque muy práctico, ¿no? Y el rol docente aquí es diferente, ¿no? Fijaos que he preparado esto para que veáis, ¿no? Que este es el mismo itinerario que hemos seguido antes, ¿no? De las 5 fases y cómo vamos avanzando hacia ellas. En este recorrido vais a tener 4 perfiles diferentes de docentes, ¿no? No es el típico diseño, digamos, de un curso de formación es que los expertos, digamos, los profesores son los que vienen a dar clase, ¿no? Hoy vienen a hablarte de riesgo y compliance, hoy vienen a hablarte de gestión de personas o de cómo hacer un plan de negocio, ¿no? Estos son los expertos que vienen a darte la clase. En nuestro máster, aparte de esto, que son todas las sesiones en negro de este itinerario, estos son los expertos, por así decirlo, tienes los casos de éxito, que son los emprendedores y emprendedoras que vendrán a contarte o a compartir contigo lo que hacen y eso, qué errores cometieron, en qué se equivocaron, qué sugerencias tienen. Están los coaches son los que te retan, son los que te van a estar haciendo preguntas, los que van a intentar acompañarte para que tu proyecto, para que tu propósito, digamos, se vaya, para que no lo pierdas de vista, ¿no? Y avances, ¿no? Es como tu entrenador. Los coaches entran sobre todo aquí, lo veis que tenéis sesión de mentoring y coaching, sesión de mentoring y coaching, sesión de mentoring y coaching, y están presentes en todas las sesiones en verde durante el máster, ¿no? Están a tu disposición para personalizar el proceso a lo que tú necesites, ¿no? Que son los coaches. Y los mentores, que están sobre todo en el 3 y 4, que son las personas que te van a ayudar te van a orientar, porque el coach no te orienta, el coach te reta, ¿no? El mentor es el que te pone en contacto con personas, es el que te ofrece posibles soluciones para que pruebes, el que te recomienda o te sugiere lecturas o decisiones, ¿no? Para que puedas tomar, o para que pelotea contigo ideas concretas, ¿no? Y son como 4 perfiles diferentes de docentes que hay en este máster, ¿no? Y que lo hace distintivo, ¿no? Al final esto es un máster muy práctico, muy basado en el análisis de casos y en el avanzar en tu propio proyecto y en que tengas espacio para compartir tus progresos, tus dificultades durante todo el tiempo, ¿no? Y evidentemente para que las personas que vengan a contarte cómo se resuelven cosas te sirvan para lo que tú quieras resolver. Y bueno, comentaros simplemente que estamos rodeados de gente muy potente. En este máster tenemos, seguramente os conocéis a algunos nombres o al menos entidades de las que están aquí, ¿no? Están desde las lanzaderas de empleo, Ashoka, la Dirección de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, evidentemente el movimiento B Corp, Tetuan Valley, que es una aceleradora de referencia, incubadora de proyectos, Ship2B, Open Value Foundation, que están aliados con Acumen, Unlimited, ¿no? Ya veis que hay nombres muy potentes aquí y también a nivel de empresa, ¿no? Está pues desde IKEA, ¿no? y otros. Y al final lo que queremos es que aquí no solamente se hable de emprender, sino también de intraemprender, ¿no? De cómo hay personas que quizá trabajáis en una empresa, pero estáis a cargo de un proyecto concreto o de una línea de negocio o de lo que sea, y eso también evidentemente requiere incorporar lógicas de impacto social, requiere saber medir como, ¿no? Nuevas métricas. Esto no va solo de cuánto retorno me otorga cada venta o cada servicio a nivel económico, ¿no? Sino también de cuál es el beneficio social que estoy generando. Y eso hay que saber medirlo, hay que saber proyectarlo, ¿no? Y requiere nuevas formas, aprendizajes, ¿no? Formas diferentes de hacer las cosas. Así que, nada, hasta aquí, digamos, mi intervención de hoy. Espero que la hayáis disfrutado mucho y estoy a vuestra disposición para las preguntas en el chat.
Y por supuesto también por correo electrónico, por Twitter si preferís, ¿vale? Aquí os dejo los datos de contacto en pantalla, lo voy a compartir de nuevo, que se me ha olvidado. Aquí tenéis mis datos de contacto para lo que sea, ¿vale? Entonces, veo que hay una pregunta. Esperad porque ahora al compartir se me ha ido. Vale. Eduardo dice que si este máster de emprendimiento con impacto social es un título propio y qué elementos de contenido o metodológicos lo hacen distintivo o diferente a otros. Pues gracias, Eduardo, por la pregunta. Sí, efectivamente, el máster es un título propio y eso significa que tenemos más flexibilidad para organizar los contenidos, la agenda, la metodología del máster, ¿no? En lo que yo os comentaba, fijaos que hay elementos que probablemente ya os resulten un poco disruptivos o diferentes a cualquier otro máster, ¿no? Por una parte, el rol de los docentes, fijaos que aquí hay 4 tipos diferentes. O sea, aquí, este no es un máster en el que vienes a que te den clase, es un máster en el que vas a tener entrenadores o coaches, vas a tener mentores, vas a tener estudios de casos permanentes que no vas a hacer tú sobre el papel y nos vas a presentar en clase, sino que van a venir y van a pasar por aquí. Metodológicamente está muy basado en metodologías ágiles, en design thinking, ¿no? Todo el tiempo. No podemos aspirar a aprender a hacer un modelo de negocio si no lo haces varias veces, ¿no? O sea, al final esto no va de decir, abre el libro de texto por la página 25 donde se explica cómo se hace, ¿no? Sino que lo tendremos que hacer juntos, tendremos que compartir, ¿no? O sea, metodológicamente es completamente diferente en ese sentido. Yo diría que son como las principales diferencias, ¿no? Y luego también el hecho de que no exista un TFM como tal, ¿no? Al ser un título propio nos podemos permitir que el TFM, el trabajo de fin de máster, sea algo diferente, ¿no? En este caso lo sustituimos por una presentación del proyecto o o sea, de la solución, del proyecto que da solución al problema que te preocupa, ¿no? El día de presentación a tribunal o de defensa de TFM, como sería normalmente, aquí no es eso, sino que es una presentación pública de tu proyecto o de tu idea ante un grupo de personas que estarán identificadas en función de tu proyecto. Es decir, si tú te interesa, no sé, tienes entre manos un proyecto que mejora la movilidad en las ciudades con bicicleta, pues pondremos delante de ti un grupo de personas que estén relacionados con esto y que conformen posibles grupos de interés para tu proyecto, ¿no? Desde posibles inversores a entidades que se están dedicando a esto o colectivos que puedan tener algo que decir, de forma que desde el principio te estemos facilitando esa generación de comunidad y de contacto, ¿no? Y bueno, yo diría que básicamente son los principales elementos de contenido o metodológicos que lo harían distintivo. Otra pregunta, por lo que veo aquí, Elena. ¿Cuáles serían algunas claves para quienes nos estamos formando en el impacto social o queremos incorporar esta lógica en nuestros proyectos o empresas? Gracias, Elena, por la pregunta. Pues, ¿cuáles serían algunas claves para quienes os estáis formando en esto? Pues, a ver, creo que podría decirte varias. Una, se me ocurre, esto solo se aprende practicando, ¿no? Como decía, no puedes aspirar a aprender todo esto que estamos diciendo simplemente por leyéndote libros, ¿no? O viendo documentales. Esto te proporcionará mucha visión, te proporcionará muchos datos, acompañará muy bien tu discurso, ¿no? o las lógicas que tú quieras incorporar, pero necesitas implementarlo, ¿no? Y esto requiere un liderazgo muy adaptativo, requiere practicar, equivocarse, ajustar permanentemente, ¿no? Por eso, independientemente de que hagas este máster o hagas lo que hagas, es muy importante que practiques con vulnerabilidad, ¿no? O sea, dándote cuenta de que esto es algo muy novedoso y que necesitas a veces no estar segura de las cosas y
bueno, y aprender por el camino. Y eso también requiere colaboración, ¿no? Requiere aprender de los que ya pasaron por ahí, que siempre hay alguien que ya hizo, por muy buena que nos parezca nuestra idea, siempre hay alguien que la hizo primero. El mundo funciona así cada vez más, pero es muy importante fijarte en eso, ¿no? Fijarte en qué decisiones tomaron, con qué problemas se encontraron, cómo lo resolvieron, ¿no? Por eso el estudio de casos es clave, ¿no? En cualquier programa formativo, fijaos siempre que el estudio de casos, el análisis de casos, no sé si llamarlo casos de éxito, porque a veces son casos de fracaso y también son igualmente importantes, ¿no? Pero el análisis de casos es clave, ¿no? O sea que para mí otra de las claves sería esa, ¿no? El de fijarte en los que ya pasaron por ahí y en cómo lo hicieron. Y la colaboración. Creo que en este ámbito de lo social, del impacto social, el concepto de competencia es un concepto diferente. Aquí, evidentemente, todos tenemos nuestra clave de hacer negocio, porque, joder, si no, se muere la empresa y me quedo en la calle y evidentemente esa lógica está. Pero cuando lo que te mueve es también un impacto social, la generación de un impacto social o la resolución de un problema, empiezas a comprender que hay determinados aspectos que tradicionalmente han sido competitivos que empiezan a ser colaborativos, ¿no? Hay empresas con las que puedes colaborar para mejorar tu impacto social y seguir haciendo negocio, incluso mejorar tu negocio, ¿no? O sea, si a tu empresa le incorporas un elemento o a tu idea, le incorporas un elemento que tú no podrías resolver de cualquier manera y que ya esté resolviendo otra empresa social por otro lado, sois el doble de fuertes, ¿no? Entonces, la colaboración es otro de los elementos clave para quienes queréis incorporar esta lógica a vuestros proyectos o empresas, ¿no? Ante los problemas sociales, la colaboración es un mandamiento principal. No hay ningún problema social que podamos resolver solos. Siempre necesitaremos hacerlo junto con los demás. Y si somos una empresa, pues tendremos que hacerlo con otras empresas, o con colectivos, o con movimientos sociales, o con quien sea que podamos colaborar o sumar. Así que, bueno, creo que es el tiempo, creo que es la hora. Muchísimas gracias por la escucha. Espero de verdad que os haya sido de utilidad y lo dicho, estoy a vuestra disposición más allá de esta sesión para cualquier duda o para simplemente, bueno, en contacto para lo que necesitéis a partir de aquí. Un saludo y cuidaos mucho, disfrutar del verano. Hasta luego.